Relatos del lado oscuro. Presenta La muerte amorosa, primera parte. Adaptación del relato original de Théophile Gautier. Padre, ¿tiene curiosidad por saber si he gustado del amor? Pues bien, sí. La mía es una historia singular y terrible, y aunque tenga ahora 70 años, soy reacio a remover las cenizas de semejante recuerdo. Pero a usted no quiero rehusarle nada. El hecho es que me he encontrado por más de 3 años a merced de una ilusión diabólica. Me bastó echar una sola mirada sobre una criatura de sexo femenino para casi llevar mi alma a la pérdida. Pero al fin, con la ayuda de Dios y mi santo patrono, logré expulsar al espíritu maligno que me poseía. Durante el día era un cura casto, enteramente ocupado de plegarias y cosas santas, pero de noche, apenas cerraba los ojos, me transformaba en fino conocedor de mujeres, perros y caballos, jugador de dados, bebedor, blasfemo. Y cuando al alba me despertaba, la impresión que experimentaba era la de estar entonces durmiendo y soñar que hacía de sacerdote. Y aunque jamás haya salido de mi presbiterio, se diría que yo era un hombre corrido que después de haber aprovechado de todos los placeres que ofrece el mundo, se ha acercado a la religión para concluir en el seno de Dios su jornada demasiado turbulenta, y no el humilde seminarista que fui en realidad, envejecido luego en una parroquia perdida en el fondo de un bosque, donde nunca tuve ocasión de relacionarme con las cosas del siglo. Sí, he amado como quizá nadie en el mundo ha amado jamás, con un amor furioso, de tal modo violento, hasta maravillarme yo mismo de que mi corazón no haya reventado nunca. ¡Ah, qué noches! ¡Qué noches! La vocación de hacerme sacerdote la había sentido desde la más tierna infancia, por lo que todos mis estudios fueron orientados a ese fin. Y mi vida, hasta los 24 años, no fue sino un largo noviciado. Concluidos los estudios de teología y pasados todos los grados menores, mis superiores me consideraron digno, a pesar de mi extrema juventud, de trasponer el último y más temible umbral. Quedó establecido que yo sería ordenado sacerdote durante la semana de Pascua. Hasta entonces nunca había estado fuera del seminario. Sabía vagamente que existía algo que respondía al nombre de mujer, pero nunca detuve mi pensamiento en aquello. Era de una inocencia perfecta. No sentía la menor vacilación ante el compromiso irrevocable que estaba por contraer. No podía siquiera dormir, excitado por la idea de que podría decir misa. No concebía nada más bello en el mundo que ser sacerdote. Relatos del lado oscuro. Llegado el gran día, me dirigí hacia la iglesia con paso tan ligero que me parecía tener alas en la espalda. Había pasado la noche en plegaria y me encontraba en un estado de exaltación lindante con el éxtasis. El obispo, anciano venerable, me parecía Dios en actitud de contemplar su propia eternidad. Oh, cuán imprudente es no hacer un pacto anticipado con los propios ojos. Por azar, levanté la cabeza y de golpe vi ante mí una joven mujer de rara belleza, vestida como una reina. Experimenté la sensación de un ciego que recobra de improviso la vista. El obispo, tan esplendoroso hasta ese momento, se apagó inmediatamente. Los cirios se empalidecieron en sus candelabros de oro y en toda la iglesia se hicieron las tinieblas. La fascinadora criatura
parecía iluminarse por sí sola. Bajé los párpados, decidido a no levantarlos nunca más, para sustraerme a toda sugestión que pudiera provenir del exterior. Un minuto después, reabrí los ojos, porque aún a través de las pestañas la veía brillar en una penumbra enrojecida, como si estuviera mirando al sol. ¡Oh, qué bella era! Los más grandes pintores, aun cuando tratan de hacer el retrato de la Virgen, no se acercan ni siquiera lejanamente a aquella fabulosa realidad. Yo no sé aún si la llama que la iluminaba procedía del cielo o del infierno. A medida que la observaba, sentía abrirse en mí puertas de las que hasta entonces no sospechaba ni siquiera su posibilidad. Una espantosa angustia me oprimía el corazón. La ceremonia, sea como fuere, proseguía. En el momento fatal dije sí. Hubiera querido decir no. Todo en mí se rebelaba y protestaba contra la violencia que mi lengua le estaba haciendo a mi alma. Una fuerza oculta me arrancaba las palabras de la garganta a pesar mío. Algo igual debe acontecerle a las muchas niñas que van al altar con la firme resolución de rechazar el esposo que se les ha impuesto, o a todas las pobres novicias que terminan tomando el velo, aun cuando estuvieran muy decididas a desgarrarlo en pedazos en el momento de los votos. Pero no se osa hacer escándalo semejante, ni decepcionar la expectativa de tantas excelentes personas. Y además, cada cosa se halla tan perfectamente preparada, todo se halla tan bien dispuesto por anticipado, que cualquier reacción personal sucumbe bajo aquel peso enorme y no puede sino ceder definitivamente. La mirada de la bella desconocida mudaba gradualmente de expresión a medida que la ceremonia continuaba. Al principio tierna y acariciadora, se teñía más y más de una suerte de desdén y desaprobación, como expresando descontento por no haber sido escuchada. Hice un esfuerzo tratando de expresar en un grito mi voluntad de no hacerme sacerdote, pero no logré nada. Mi lengua estaba pegada al paladar. Me fue imposible. Me encontraba, aunque despierto, en una suerte de pesadilla. Ella pareció sensible al martirio que yo estaba sufriendo y, como si quisiera alentarme, me lanzó una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema, de los que cada mirada constituía una canción. Si quisieras ser mío, yo te haría más feliz que cuanto puede hacerte Dios en el paraíso. Los ángeles se sentirían envidiosos. Desgarra ese sudario fúnebre con el que están por cubrirte. Yo soy la belleza, la juventud, la vida. Ven a mí, juntos seremos el amor. Nuestra existencia transcurrirá como un sueño y será solo un largo, eterno beso. Tira por tierra el vino del cáliz que te ofrecen y serás libre. Yo te guiaré hacia islas desconocidas. Dormirás sobre mi seno, en un lecho de oro macizo, porque te amo y quiero arrebatarte a Dios, hacia el cual tantos nobles corazones derraman inútilmente torrentes de amor que ni siquiera llegan hasta él. Las frases que sus bellísimos ojos me transmitían resonaban en lo profundo de mi corazón, como si una boca invisible me las soplara en el alma. Me sentía dispuesto a renunciar a Dios, pero continuaba cumpliendo todas las formalidades del rito. La hermosa me echó una mirada tan suplicante que traspasó mi corazón, pero ahora estaba hecho. Era sacerdote. Se puso blanca como el mármol. Se apoyó en un pilar como si las piernas ya no pudieran sostenerla. En cuanto a mí, yo estaba lívido, la frente bañada de sudor, más ardiente que el del Calvario. Me dirigí vacilante hacia la puerta de la iglesia. Me sofocaba. Las bóvedas me parecían aplastar mis espaldas. Estaba por trasponer el umbral cuando una mano aferró bruscamente las mías.
Una mano de mujer. No la había tocado nunca. Era fría como la piel de una serpiente y sin embargo me dejó una sensación ardorosa como la marca de un hierro candente. Era ella. Desdichado, ¿qué has hecho? Luego desapareció entre el gentío. Pasó ante mí el viejo obispo. Me escrutó con aire severo. Yo palidecía y enrojecía de continuo, y sin razón aparente, la cabeza me daba vueltas. Uno de mis compañeros tuvo piedad de mi estado y se tomó la molestia de acompañarme. Solo no hubiera encontrado el camino al seminario. A la vuelta de una callejuela, mientras mi compañero miraba a otro lado, un pajecito negro se me acercó y sin detenerse me entregó una pequeña cartera, haciéndome seña de que la ocultara. La deslicé en mi manga y no la saqué sino hasta que me volví a encontrar a solas en mi celda. Dentro había 2 hojitas de papel. Clarimonda, Palacio Concini. Estaba tan poco informado en esa época de las cosas del mundo que nada sabía de Clarimonda. Si bien a la redonda se hablase mucho de ella y además ignoraba dónde estaba el Palacio Concini. Hice 1000 conjeturas. Lo que contaba para mí era lograr verla otra vez. Y me importaba poco si era una gran dama o una cortesana. Esa mujer me dominaba ahora completamente. Con una sola mirada había hecho de mí otro hombre. Pesaba mi mano en el sitio en que ella la había rozado. Horas enteras repetía su nombre. No debía hacer más que cerrar los ojos para verla tan claramente como si en realidad estuviera presente. Y me repetía de continuo las palabras que ella pronunciara en la puerta de la iglesia. Desdichado, ¿qué has hecho? Me daba cuenta del horror de mi situación. Ser sacerdote quería decir permanecer casto, no hacer el amor, apartar los ojos de toda belleza, comportarse como un ciego, arrastrarse siempre en la sombra gélida de un claustro o de una iglesia, no tener contactos sino con moribundos, velar cadáveres de desconocidos y llevar siempre luto con esa sotana negra que podría servir además como sudario para envolverse en el ataúd. ¿Cómo hacer para ver nuevamente a Clarimonda? No hallaba ningún pretexto para salir del seminario, pues no tenía amistades en la ciudad. Además, ni siquiera debía quedarme en esos lugares. Esperaba que me destinaran a una parroquia. Intentaba arrancar las barras de mi ventana, pero estaba a una altura impresionante. Por consiguiente, era inútil pensar en ello. Todas estas dificultades, que para otro tal vez hubieran sido insignificantes, parecían insalvables al mísero seminarista, recién nacido al amor, sin experiencia, sin dinero, sin ropas que era yo. Ah, si no hubiera sido sacerdote, habría podido verla todos los días, habría sido su amante, su esposo. Me decía enceguecido como estaba. Y en vez de encontrarme aquí, envuelta en este siniestro sudario, llevaría ropas de seda y terciopelo, cadena de oro, espada y plumas, como todos los perfectos caballeros. Yo mismo había construido mi tumba, yo mismo había echado el cerrojo de mi prisión. Me asomé a la ventana. La naturaleza resplandecía con un gozo que me parecía irónico. La plaza del lugar estaba llena de gente que iba y venía. Tal movimiento, el ímpetu y la alegría general hacían resaltar aún más lastimosamente mi lucha y mi soledad. No pude soportar ese espectáculo. Cerré la ventana y me arrojé a la cama, lleno el corazón de odio y celos irrefrenables, mordiendo mis dedos y el cobertor como haría una tigresa con hambre de 3 días. No sé cuánto tiempo estuve así, pero mientras me revolvía en la cama con rabioso espasmo, vi de pronto al abad Serapión, inmóvil, en medio de la habitación, estudiándome atentamente,
tuve vergüenza de mí mismo y dejando caer la cabeza sobre el pecho, me tapé los ojos con las manos. Romualdo, amigo mío, te está ocurriendo algo anormal. Tu conducta es en verdad inexplicable. Un ser pío, tranquilo y dulce como tú, se agita en su celda como una fiera. Cuídate, hermano, de no escuchar las sugestiones del diablo, porque el espíritu maligno, irritado por saberte desde ahora consagrado al Señor, te ronda y hace el último esfuerzo por atraerte hacia Él. En vez de dejarte abatir, querido Romualdo, hazte una hermosa coraza de plegarias y de mortificaciones y combate con fuerza a tu enemigo. Solo así lo vencerás. La prueba es necesaria a la virtud. Las almas más aguerridas han padecido momentos semejantes. Reza, medita, ayuna. El espíritu maligno se batirá en retirada. El discurso del abad Serapión me ayudó a volver a encontrarme a mí mismo y a restituirme un poco de calma. Venía a anunciarte tu nominación en una parroquia. Es un tanto lejana. Ha muerto el sacerdote que la tenía hasta ahora y el obispo te ha designado para sucederle. Encuéntrate listo mañana. Asentí con un movimiento de cabeza y el abad me dejó de nuevo solo. Abrí el misal y comencé a leer una plegaria, pero las palabras se me confundían ante los ojos y el libro se me deslizó de la mano sin que yo hiciera nada para retenerlo. Partir mañana sin haberla visto de nuevo. Perder para siempre la esperanza de encontrarla de no ser por un milagro. ¿Y si le escribiera? Experimenté una angustia indecible. Me volvió a la mente lo que el abad había dicho de los ardides del diablo, lo raro de toda la aventura, la belleza sobrenatural de Clarimonda, el resplandor fosforescente de sus ojos, el tacto ardiente de sus manos, la turbación en que me sumiera, la transfiguración que en mí se había operado, mi devoción que se deshiciera en un instante. Todo probaba con claridad la presencia de Satanás. ¿Y acaso aquella mano de seda no fuese sino el guante que recubría su garra? Estos pensamientos me provocaron un inmenso terror. Recogí el misal y regresé a orar. Al día siguiente, Serapión vino a buscarme. 2 mulas aguardaban en la puerta. Recorriendo las calles de la ciudad, escrutaba ansiosamente cada ventana para ver si en ella aparecía Clarimonda, pero todavía era muy temprano. Serapión debía sin duda atribuir este interés mío a la admiración por la elegante arquitectura de aquellos lugares, porque demoraba el paso de su cabalgadura para darme tiempo de ver todas las cosas. Llegamos al fin a las puertas de la ciudad y comenzamos a ascender la colina. Desde la cima me volví una última vez. La sombra de una nube cubría toda la ciudad. Por un singular efecto óptico resaltaba, dorado por el único rayo de luz, un edificio que sobrepasaba en altura a todas las construcciones cercanas. ¿Cuál es aquel palacio iluminado por el sol? Es el antiguo palacio que el príncipe Concini ha regalado a la cortesana Clarimonda. Parece que es teatro de orgías monstruosas ahí dentro. Justamente en aquel instante me pareció advertir en la terraza una pequeña figura que resplandeció un segundo y enseguida se apagó. Era Clarimonda. ¿Sabía acaso que en ese mismo momento, desde lo alto de aquel sendero, yo miraba hacia su casa? Ciertamente ella debía saberlo. Su alma era demasiado afín a la mía. La sombra engulló también el palacio. Serapión estimuló a su mula y la mía la siguió. Una curva del sendero quitó para siempre de mi vista la ciudad que no debía ya volver. Relatos del lado oscuro. Después de 3 días de camino llegamos a la iglesia donde debía servir. Tenía una casa de extrema sencillez, de una árida dignidad. Entramos.
Algunas gallinas picoteaban sobre la tierra escasos granos de arena. Acostumbradas al negro hábito de los eclesiásticos, en nada se extrañaron con nuestra presencia. También había un perro. El viejo animal perteneció a mi predecesor. Tenía la mirada sin brillo. Con ternura lo acaricié, y él también se puso a caminar a mi lado con un aire de inexpresable satisfacción. Una mujer igualmente añosa y que se encargaba de la casa del viejo cura vino con prontitud a nuestro encuentro. Pase, señor cura, pase a la sala. ¿Desea que me quede a cuidar de su casa? Claro, señora. Usted se queda y también el perro y las gallinas y todos los muebles que su amo le haya dejado a su muerte. Gracias, muchas gracias, señor cura, gracias. Dígame cuánto cobrará y se lo pagaré de una vez por adelantado, señora mía. Arreglada mi estancia, el abad Serapión regresó al seminario. El recuerdo de Clarimonda volvió a obsesionarme. Y a pesar de los esfuerzos que hice por rechazarlo, no siempre lo logré. Una tarde paseando en el jardincillo me pareció ver a través de la enramada una forma femenina que seguía todos mis movimientos y el destello de 2 iris verdes de mar. Pero no era sino una ilusión. Y no encontré nada más que la huella de unos pies sobre la arena, tan breve que podría confundirse con la del pie de un niño. El jardín estaba rodeado por muy altas murallas. Registré todos los rincones, mas no había nadie. Jamás pude explicarme tales circunstancias, que por lo demás no fueron nada comparadas con los extraños acontecimientos que me debían ocurrir. Así viví más de un año, padre. Rezaba, ayunaba, consolaba y socorría a los enfermos. Daba limosna hasta quedarme solo con lo que satisficiera mis necesidades fundamentales. Pero sentía en el fondo de mí una aridez extrema, y las fuentes de la gracia se mantuvieron secas para mí. Mi ideal estaba más lejos, y las palabras de Clarimonda con frecuencia regresaban a mis labios como un refrán involuntario. Oh, hermano, medita bien en esto. Por haber levantado una sola vez la vista hacia una mujer, por una falta tan ligera en apariencia, padecí durante muchos años la agitación más miserable. Mi vida se vio afectada para siempre. Una noche tocaron a la puerta. La vieja ama de llaves fue a abrir y un hombre de piel morena, ricamente vestido, se recortó en el umbral. Algo en su aspecto atemorizó al principio a la anciana. ¿Qué desea, señor? Calma, señora. No vengo a molestar. Es que mi ama, que es una gran dama, está muriendo y desea un sacerdote. Tomé lo que era menester para la extrema unción y me di prisa en seguirle. De la puerta resoplaban impacientes 2 caballos negros como la noche. El hombre me ayudó a montar en uno de los 2 corceles y saltó sobre el otro. Apretó las rodillas y dejó libres las bridas de su caballo, que partió como una flecha. El mío lo siguió, devorando el camino. Atravesamos un bosque tan sombrío y gélido que me corrió por la piel un escalofrío de terror supersticioso. Las centellas que las herraduras de nuestros caballos arrancaban a las piedras formaban tras de nosotros una estela de fuego, y si alguien hubiera podido vernos a mí y a mi guía en aquella hora de la noche, nos habría tomado por 2 espectros. Pasamos bajo una siniestra arcada oscura que se abría entre 2 inmensas torres. En el castillo reinaba gran agitación. Varios sirvientes con antorcha en mano atravesaban el patio en todas direcciones. Un pajecillo negro, el mismo que me diera la esquela de Clarimonda, me ayudó a bajar de la silla, y un mayordomo vino hacia mí. Gruesas lágrimas le corrían de los ojos sobre la barba blanca. Demasiado tarde, demasiado tarde. Pero si no ha llegado a tiempo para salvar su alma, al menos venga a velar su cuerpo, señor. El anciano me tomó de un brazo
y me condujo a la cámara mortuoria. Yo lloraba tanto como él, porque había adivinado que la muerta era mi Clarimonda, tan desesperadamente amada. Me arrodillé y me puse a recitar los salmos con fervor, agradeciendo a Dios haber puesto una tumba entre aquella mujer y yo. Pero poco a poco mi santo fervor disminuyó y comencé a fantasear. Aquella cámara no tenía nada de una cámara mortuoria. En vez del aire fétido y cadaverino que respiraba en tales lugares, un lánguido perfume de esencias orientales. La pálida luz de la estancia parecía más bien una iluminación sabiamente dispuesta para la voluptuosidad que el lívido reflejo que de ordinario palpita cerca de un cadáver. Pensaba en el singular caso que me había hecho encontrar de nuevo a Clarimonda, justamente en el momento en que la perdía para siempre, y un suspiro de pena escapó de mi pecho. Me pareció sentir también un suspiro a mis espaldas, y me volví instintivamente. Era solo el eco, la muerta con sus manos juntas sobre el pecho. Estaba cubierta de una sábana de lino, de una blancura deslumbradora que resaltaba aún más el lado del color sanguíneo de las colgaduras y tan sutil que no lograba ocultar nada del seductor relieve de su cuerpo. Clarimonda parecía una estatua de alabastro o una joven durmiente sobre quien hubiera caído la nieve. No podía contenerme más. Aquel aire de la alcoba me exaltaba y yo caminaba a largos pasos por toda la estancia, parándome continuamente a contemplar la hermosa difunta. Me imaginaba que no estuviera realmente muerta y que todo fuese una maña suya para traerme al castillo y hablarme de su amor. ¿Será de verdad Clarimonda? ¿Y qué prueba tengo de ello? El pajecito negro podría haber cambiado de amo. Soy un loco en desesperarme así. La muerta amorosa, primera parte, Théophile Gautier. Clarimonda, la muerta amorosa que hoy escuchamos es un relato del francés Théophile Gautier, publicado por primera vez en 1836 en la revista Chronique de París. Pierre-Jules Théophile Gautier fue poeta, dramaturgo, novelista, periodista, crítico literario y fotógrafo. Nació el 31 de agosto de 1811 y murió el 23 de octubre de 1872. En principio Théophile quiso ser pintor, pero sus inclinaciones literarias le llevaron a la poesía, entablando amistad con Victor Hugo y Gerard de Nerval. Publicó poesías en periódicos. Durante la época de 1830, adoptó las ideas revolucionarias que había en aquellos tiempos y vivió de forma bohemia. Al final de esta época perteneció al grupo extravagante y excéntrico de artistas de Le Petit Cénacle. También recibió la ayuda de Honoré de Balzac, quien le dio trabajo en la revista Chronique de París. Durante toda su vida, Gautier viajó por varios lugares del mundo como España, Italia, Turquía, Egipto y Argelia. Sus viajes influyeron en sus escritos como Constantinopla, Viaje a España, Tesoros del arte de Rusia o Viaje a Rusia. Los libros de viaje de Gautier son considerados de los mejores del siglo XIX por su estilo personal y su difusión de la cultura de cada lugar. Cuando visitó España en 1840, finalizaba la Primera Guerra Carlista y fue elegido para cubrir la contienda como periodista, trabajo que él consideró humillante. En su equipaje portaba un aparato fotográfico con el que captaba imágenes de cada viaje. Théophile fue director de la Revue de París y periodista de Le Moniteur Universel, así como gran colaborador en la revista L'Artiste. Pese a que fue rechazado 3 veces por la Academia Francesa, fue apoyado por el crítico literario más influyente de la época, Charles-Augustin Saint-Beuve, quien le consideró el mejor columnista de periódicos. Gautier perteneció junto con el poeta Charles Baudelaire y el doctor Jacques-Joseph Murau, así como muchos otros literatos intelectuales de su época, al club dedicado a la experimentación con drogas, principalmente el hachís. En un artículo publicado en Revue des Deux Mondes en 1846, Gautier detalló sus experimentos. En 1857, Baudelaire le dedicó su colección de poemas Las flores del mal, y sobre la muerte amorosa, Baudelaire escribió: es la obra maestra de Gautier. El estilo de Théophile Gautier destacó por sus hábiles descripciones de intenso contenido.
Fue el primero que lanzó la teoría del arte por el arte, defendida en el prefacio de su novela Mademoiselle de Maupin. Algunas de sus obras más importantes son la colección de poesías Esmaltes y Camafeos, sus novelas históricas La novela de la momia y El capitán fracassé, los ensayos sobre arte y literatura, las bellas artes en Europa, el arte moderno e historia del romanticismo. Gautier también escribió obras teatrales y una larga serie de artículos. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.